Muy buenas noches. Hoy le vamos a hablar sobre el tema de riesgo-rendimiento. Se dice que el riesgo es la posibilidad de que ocurra un hecho que impida que tú logres un objetivo y que se asocia a la rentabilidad en función de que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Si tú eres una persona conservadora, que busca protección de tus inversiones, entonces tú vas a un lugar seguro, pero a sabienda de que la rentabilidad va a ser más baja, porque tú vas a correr menos riesgo. Si tú eres una persona amante de la rentabilidad, entonces tú buscas un lugar para hacer tus inversiones donde el riesgo sea mayor porque te van a dar mayor rentabilidad. A veces se dice persona amante del riesgo, no, la persona es amante de la rentabilidad, no del riesgo, porque el riesgo no le gusta a nadie. Ojalá usted invertir en una empresa donde el riesgo sea bajo y el rendimiento sea alto. Entonces, vamos a ver los conceptos de riesgo y rendimiento. Eh, Vamos a aclarar de que siempre, debido a distorsiones en las economías, ya que los mercados no son perfectos, entonces hay casos en el que el riesgo no se asocia a la rentabilidad, como el caso del Banco Central. El Banco Central muchas veces quiere monetizar el país, o sea, sacar dinero de circulación para que no presionen compras, o sea, y controlar la inflación. Entonces, en ese caso, el gobierno emite instrumentos financieros con rentabilidad alta comparada con la del mercado y el riesgo es bajo. Como todos sabemos, las inversiones en el Banco Central son más seguras que en otras instituciones. En ese sentido, es la única institución que ofrece mayor rentabilidad a riesgos más bajos. Esto es, como le dije antes, debido a la distorsión que se produce en la economía porque no hay equilibrio entre la oferta y la demanda. Entonces, vamos a desarrollar algunos ejercicios para que podamos ver claramente cómo se calculan los riesgos. En este caso, primero vamos a calcular el riesgo de mercado, el riesgo sistémico, el riesgo beta, donde no tenemos control. Entonces, usamos dos fórmulas para calcular el beta. La primera es que el beta es igual al tiempo multiplicado por la sumatoria de XY menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y. Todo esto dividido entre n por la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x y latina al cuadrado. Entonces, si yo desarrollo esta fórmula, tengo que 4 por, en este caso, 4 años, que es n multiplicado, pero primero vamos a resolver, a desarrollar el ejercicio. Sumamos aquí y tenemos el total de x, y aquí vamos a copiar, y aquí vamos a multiplicar a x por y luego vamos a copiarlo hacia adelante, y quedan sumados. Luego vamos a elevar al cuadrado a x, que es el Standard & Poor's, y luego vamos a copiar. Entonces, ya al sumarlo, pues ya tenemos los totales de cada una de las columnas. Entonces, vamos a desarrollar la fórmula. Primeramente decimos 4, que es el número de años, multiplicado. En Excel, acuérdense que antes de iniciar una operación, iniciamos con más o con igual.
Entonces, n sería 4 multiplicado por el total de XY. El total de XY, aquí hay un error, vamos a hacerlo de nuevo, es 1400. Vamos a decir 4 por XY, que es este. Tenemos que son 5016. Ya hicimos esa primera parte. Vamos a hacer la segunda parte, que sería más 68 por 73. Aquí abajo sería n, que sería 4, multiplicado por x al cuadrado, que sería este total. Y aquí vamos a hacer la segunda parte, que sería x al cuadrado, x y latina al cuadrado, que sería este valor 68 elevado al cuadrado. Ahora vamos a tener aquí que haciendo estas operaciones tenemos más este menos este, y aquí abajo tenemos este menos este. Entonces, si dividimos este entre este, tenemos que el beta es 0.72. El beta se representa por la unidad. Todo valor que esté por debajo de la unidad se refiere a que Coca-Cola en este caso es menos riesgosa que el mercado, que es Standard & Poor's. En este caso, Coca-Cola es menos riesgosa porque representa 0.72 y aquí tenemos la unidad. Si me hubiese dado 1.30, entonces Coca-Cola fuera más riesgosa que el mercado. Cuando es menos riesgosa, entonces el riesgo es más bajo que el mercado y luego la tasa de rentabilidad que se requeriría sería más bajo a Coca-Cola. Esta es la forma de calcular el riesgo sistémico, que se llama riesgo beta, porque no tenemos control sobre él y está supeditado a los cambios macroeconómicos que se presentan en el mundo. La otra fórmula para desarrollarlo es que el beta es igual a la covarianza de Standard & Poor's por varianza Standard & Poor's y Coca-Cola. Todo esto dividido entre la varianza del Standard & Poor's. Entonces yo vengo aquí, busco la covarianza, le pongo más cova. Cuando le pongo cov, seguido me sale covarianza.p. Le doy doble clic, .p, porque es la covarianza poblacional que vamos a utilizar. Tomo los datos de los 4 años, perdón, porque aquí abajo me dice matriz 1 y matriz 2. Como es una covarianza, tengo que poner las dos variables. Primero la variable del índice y luego la variable de Coca-Cola. Quiero decirle que punto y coma es porque el Excel mío se para con punto y coma. Es posible que el suyo se pare con coma. Cuando usted vea ahí, vea si es punto y coma o si es coma solamente. Entonces aquí tenemos que la covarianza es 3.25, o sea, entre Standard & Poor's y Coca-Cola. Ahora vamos a calcular la varianza de Standard & Poor's. Entonces le pongo var, de que pongo var me sale seguido var.p. Var.p significa varianza poblacional. Entonces, como solamente de Standard & Poor's, solo logro los datos de Standard & Poor's. Luego, para desarrollar la fórmula, traigo aquí la covarianza, que es esta, traigo aquí abajo la varianza del índice o de Standard & Poor's, que es esta. Al yo dividir esto entre esto, ya tengo igual, mírenlo ahí, que con esta fórmula también obtuve el mismo resultado. Entonces, el rendimiento medio del índice Standard & Poor's, que lo voy a necesitar más para adelante, le pongo promedio y
saco el promedio de Standard & Poor's. Entonces ya el promedio es un 17%. Todo esto son por ciento de rentabilidad. Y lo que estoy buscando para el beta es determinar cuál es más riesgosa, si Coca-Cola o el mercado. O sea, asociar el riesgo de Coca-Cola con el riesgo del mercado, y se hace siempre con la rentabilidad. Entonces, aquí vamos a determinar otros modelos, como es si yo quiero invertir en cada una de estas empresas, en una de ellas en la que bajo el concepto de riesgo-rendimiento, o sea, la que tenga el riesgo más bajo con relación al rendimiento. Entonces, una forma de hacerlo es buscar el promedio por la fórmula de SER, promedio, aquí sumo y ya tengo que el promedio de rentabilidad para cada una de esas empresas, para Toyota es 10%, para Hyundai es un 11% y para Honda es 12.67%. La varianza, pongo más, VAR, desde que pongo VAR me sale varianza poblacional, le doy doble clic, entonces tomo estos valores y ya tengo ahí la varianza poblacional. La desviación estándar es igual, va, desviación, si te doy en español, hasta que me salga desviación estándar.p. Si está en inglés, comienza con estándar, ST. Entonces, aquí tomo esto y lo sumo, busco la desviación y finalmente, que es lo que me interesa, asociar el riesgo. ¿Cuál es el riesgo? La desviación estándar es el riesgo. ¿Cuál es el rendimiento? La rentabilidad promedio. Entonces, si yo busco una relación de riesgo, que es la desviación estándar, entre el rendimiento, entonces me da, mientras más bajo sea esa relación, esa división, más el resultado de esa división, menos riesgosa es esa empresa con relación a la rentabilidad media. Aquí tengo que, al dividir el riesgo, que es la desviación estándar, entre el rendimiento medio, para Toyota me dio 1.08, para Hyundai me dio 1.37 y para Honda 0.89, lo que indica que la empresa menos riesgosa con relación a la rentabilidad es Honda. Si yo fuera a invertir bajo ese concepto de riesgo-rendimiento, invertiría en Honda, porque es la que tiene una desviación estándar más baja con relación al rendimiento. La que tiene el riesgo más alto en este caso sería Hyundai, y la segunda en riesgo sería Toyota. Entonces, así se calcula el riesgo en cuanto a invertir en una empresa. Si lo hago de manera manual, acuérdense que el rendimiento medio es la sumatoria de la rentabilidad entre N. En este caso, si yo sumo esta rentabilidad, por ejemplo, me da 30. Lo divido entre 3 años, que son los años que he elegido, y la rentabilidad me da 10, que es lo mismo que yo he hecho con la fórmula de Selberg. La varianza no es más que la sumatoria de cada uno de los rendimientos menos la media elevado al cuadrado. O sea que primero resto a 15 menos 10 al cuadrado, después 20 menos 10 al cuadrado, y después menos 5 menos 10 al cuadrado. Y lo que me dé eso lo divido entre 3. Eso es lo que he hecho aquí. La sumatoria de cada uno de los rendimientos menos su media elevado al cuadrado entre n. Luego la desviación estándar es lo mismo que la raíz cuadrada de la varianza. Aquí yo pudiera, en vez de buscarlo por fórmula de SER, decirle dame la raíz cuadrada, raíz le pongo. Entonces le doy doble clic, dame la raíz de esto. Y es lo mismo, mírenlo ahí. Mírenlo ahí, igualito.
O sea que la desviación estándar también puede calcularse como la raíz cuadrada de la varianza. Y el coeficiente de variación, que fue este que calculamos aquí, no es más que dividir la desviación estándar entre la rentabilidad media. Entonces, si yo lo hago manual, mírenlo aquí. Variación de Toyota, varianza de Toyota. 15 menos 10 al cuadrado, mírenlo ahí. 15 menos 10 al cuadrado. Luego 20 menos 10 al cuadrado. Mírenlo ahí, 20 menos 10 al cuadrado. Y después 5 menos 5 menos 10 al cuadrado. Menos 5 menos 10 al cuadrado. Y lo que me da todo, lo divido entre 3. Por eso ustedes ven que aquí le da 116, igual que aquí, 116,67. Aquí he hecho manual para Hyundai, lo mismo, 25 menos 11 al cuadrado, 18 menos 11 al cuadrado, menos 10 menos 11 al cuadrado. Y por último, 18 menos 12,67 al cuadrado, 23 menos 12,67 al cuadrado y menos 3 menos 12,67 al cuadrado, todo dividido entre 3. Mírenlo ahí, me da 126. Mírenlo ahí, 126,89. Entonces, luego la raíz cuadrada, raíz de esto me da 10,80. Mírenlo ahí, 10,80. Segundo, desviación estándar de Hyundai, la raíz cuadrada, raíz de la varianza de Hyundai me da igual 15,12. Y luego raíz más raíz de esto, la varianza, me da 11,26. Mírenlo ahí. O sea que se puede hacer sacándole la raíz cuadrada a la varianza o buscándola por esta aquí directamente de la fórmula de ser, desviación estándar. Entonces, el coeficiente de variación no es más que asociar el riesgo, que es la desviación estándar, entre el rendimiento de cada uno. Asociar el riesgo, asociar el riesgo entre el rendimiento, que es este. Luego, asociar el riesgo del segundo entre el rendimiento medio, que es 11. Luego, asociar el riesgo, que es este, entre el rendimiento medio, que es este. Entonces, mírenlo ahí igualmente. 1,8, 1,37 y 0,89. Entonces, de esa manera hemos determinado el riesgo individual de cada una de esas empresas. Aquí arriba lo que hicimos fue determinar el riesgo de una de las empresas asociada al riesgo del mercado para ver cuál de los dos era más riesgoso. Si el riesgo calculado está por debajo de la unidad, significa que la empresa es menos riesgosa que el mercado. Si era por encima de la unidad, indicara que el riesgo es mayor que el mercado y por ende hay que exigirle una tasa de rentabilidad mayor. Aquí tenemos ya para determinar el rendimiento promedio que se le va a exigir a la empresa bajo el modelo CAN. El modelo CAN del inglés Capital Assets Pricing Model, o sea, modelo de valoración de activos de capital. Entonces, luego vamos a hablarle de los antecedentes, quienes desarrollaron estos modelos, algunos premios Nobel como Markowitz y otros que los mejoraron, o sea, o se basaron en la teoría de Markowitz sobre los portafolios y las carteras eficientes de inversión. Entonces, acuérdense que hay lo que se llama riesgos diversificables, y que son aquellos que tú puedes invertir en diferentes instrumentos financieros que tienen diferentes riesgos y diferentes rendimientos. O sea, riesgo alto, rendimiento alto, riesgo medio, riesgo bajo, rendimiento bajo. Entonces, al tú hacer una cartera de inversión, pues tú inviertes en diferentes instrumentos con diferentes riesgos, como lo dije antes, y rendimiento, y finalmente tú buscas una rentabilidad medio de esa cartera. Puedes buscar también en qué nivel
de la curva o del gráfico, la tarjeta es óptima o es eficiente. De eso luego lo vamos a ver más adelante cuando estemos explicando los conceptos de la teoría de la cartera o portafolio óptimo de inversión. Entonces, mientras tanto, vamos a ver un ejemplo para que determinemos cuál es la tasa de rentabilidad a requerir, en este caso a Coca-Cola, en función del beta calculado. Entonces tenemos este modelo que toma en consideración una tasa libre de riesgo, o sea, donde indica que si tú no quieres asumir riesgo, tú tienes la opción de invertir en un activo que esté libre de riesgo teóricamente, y en los Estados Unidos esos activos serían los bonos del tesoro, o sea que pagan una tasa de interés baja, pero a cero riesgo teóricamente hablando, porque siempre hay niveles de riesgo. Pero en teoría económica financiera se dice que una tasa libre de riesgo son aquellos en los Estados Unidos bonos emitidos por el tesoro. Entonces en este caso vamos a suponer que te dice que la tasa de rentabilidad de un proyecto tiene una tasa libre de riesgo, o sea, la tasa de rentabilidad o tasa de descuento a aplicar en un proyecto o a exigirle a un proyecto tendría una tasa libre de riesgo de un 5%. Tendría la tasa de mercado, sería la tasa promedio del índice, o sea, representando el índice del mercado, en este caso un 17%. Tomando en consideración de este ejemplo la rentabilidad promedia de Standard & Poor's, en este caso son esos 4 años, sumado y dividido entre 4, da una rentabilidad promedio de un 17%. Entonces estamos considerando un 17% como la tasa de mercado. Y la diferencia que se produce entre la tasa de mercado y la tasa libre de riesgo es lo que se dice que es prima de riesgo. O sea, el valor que tú asumes, prima de riesgo, que sería el valor que tú hay que pagarte por tú asumir riesgo. En este caso, la prima de riesgo sería de un 12%. De manera que el beta sería de un 0.72 y aquí tenemos un riesgo asociado que es el riesgo país, que por ejemplo si estamos hablando de una empresa internacional que va a invertir en el país, toma en consideración el riesgo país. El riesgo país se busca a través de los informes del Banco Central y se calcula, o sea, lo tienen para América Latina, y están representados por puntos. Por ejemplo, 400 puntos, cada 100 puntos representa un 1 porcentual. O sea que la República Dominicana tiene 400 puntos de riesgo país, eso significa que representa un 4%. Entonces la tasa esperada o la esperanza o requerida a esa empresa, en este caso Coca-Cola, sería de esta manera: rendimiento esperado sería bajo el modelo CAN, sería KRF, que sería tasa libre de riesgo, más el beta multiplicado por la prima de riesgo, más el riesgo país. Ya tenemos los datos acá, entonces si lo sustituimos en la fórmula, tenemos que la tasa libre de riesgo un 5%, el beta un 0.72 y la prima de riesgo, que sería 0.17 menos 5, sería un 12%, más el riesgo país, que sería de un 4%. Entonces, en ese sentido, si yo voy a vamos a copiar esto aquí abajo porque esto es otro ejemplo. Vamos a cortarlo y a copiarlo aquí. Y esto vamos a subirlo un poquito más. Aquí.
Entonces, los resultados serían más 0.05 más 0.72, que fue el beta calculado, por 17 menos que la tasa de mercado, menos el 5 que es la tasa libre de riesgo, vamos a hacer otro paréntesis, más el riesgo país, que en este caso es 0.04. Entonces me dice que la tasa de rentabilidad requerida Coca-Cola, en este caso, serían 17.64. Entonces, aquí me dice, ¿qué pasaría si el beta fuera 1.30? Entonces, la rentabilidad exigida con un beta mayor sería, por ejemplo, aquí, en vez de ponerle 0.72, sería 1.30. En el caso de que el beta calculado estuviera por encima de la unidad, entonces la tasa requerida va a ser mayor. Por eso ustedes ven que yo digo menos 0.05. En este caso, vamos a hacer el cálculo, a ponerlo en valor. Yo digo 0.05 más 1.30 por 0.17 menos 0.05 más 0.04. En ese caso, mire cómo la tasa a requerir se incrementa porque el beta fue mayor que la unidad. O sea, la Coca-Cola era más riesgosa que el mercado en este ejemplo, y por ende la tasa de rentabilidad a exigirle es mayor. De manera pues que estos, luego, repito, vamos a explicar algunos antecedentes sobre este modelo, algún gráfico donde se vea la tangente, por debajo de la tangente, que es donde la cartera es óptima, donde los instrumentos financieros producen una rentabilidad mayor, y o sea, en qué niveles se debe invertir si se quiere una cartera de inversión eficiente. De manera que hasta hoy vamos a dejarlo ahí. También vamos luego a ver un ejemplo de datos reales incursionando a un puesto de bolsa, en este caso Standard & Poor's, un índice, repito, un índice Standard & Poor's, para que calculemos datos de esas empresas, pudieran ser de esas mismas empresas, de una manera real. Hasta punto la clase de esta noche, y espero que le haya sido de utilidad, y será hasta una nueva ocasión.